Saludos a todos. Hoy revisaremos el tema de glucogenogénesis. Recordando el tema de carbohidratos y su clasificación, podemos tener monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos son moléculas que contienen hasta 10 unidades de monosacáridos. Los disacáridos, 2 unidades de monosacáridos, y los polisacáridos, más de 10 unidades de monosacáridos. Y dentro de estos polisacáridos podemos tener homopolisacáridos, que son aquellos que solo contienen en su estructura un tipo de monosacárido, o bien heteropolisacáridos, que contienen 2 o más tipos de carbohidratos en su estructura. Los polisacáridos están formados por la unión de varios monosacáridos, como ya lo vimos anteriormente, mediante enlaces oglicosídicos. Cuando dos monosacáridos se unen, se produce una condensación con una liberación de una molécula de agua para formar el enlace oglicosídico. Las características de estas moléculas son que tienen un peso molecular elevado, no tienen sabor dulce, a diferencia de los monosacáridos que sí la tienen, son poco solubles en agua y no poseen poder reductor. Sus funciones biológicas principalmente son estructurales o bien de reserva energética. Y como ya vimos, pueden estar compuestos por un solo tipo de monosacárido unidos por enlaces alfa como el almidón y el glucógeno, o unidos por enlaces beta como la celulosa y la quitina. O bien pueden tener diferentes monosacáridos en su estructura y podemos tener estos monosacáridos unidos por enlaces alfa, como en el caso de la pectina, la goma arábica y el agar-agar. En esta ocasión vamos a hablar de la molécula de glucógeno. Y bueno, recordando un poco el metabolismo de monosacáridos, pues ya hemos visto rutas metabólicas como la glucólisis, que es la producción de piruvato a partir de glucosa, o bien la formación de novo de glucosa a partir de piruvato en una ruta que se conoce como gluconeogénesis, o bien ya vimos ruta de pentosas, y ahora vamos a ver la formación de glucógeno a partir de glucosa. Esto se conoce como glucogenogénesis, o bien la obtención de glucosa a partir de la molécula de glucógeno, que es la glucogenólisis. El glucógeno es un polisacárido de reserva animal que está unido por enlaces alfa 1,4 en esta parte lineal y alfa 1,6 en las ramificaciones. Es una molécula bastante ramificada que se almacena en el citosol en forma de gránulos. En estos gránulos también están las enzimas necesarias para metabolizar a esta molécula, y los sitios principales de almacenamiento son el hígado y el músculo. En el músculo, esta, esta molécula se emplea para generar glucosa, que se consume localmente, y las reservas alcanzan aproximadamente para 1 hora de ejercicio intenso. En el caso del hígado, se emplea para liberar glucosa a la sangre cuando es necesario, y esa reserva del hígado se agota en un lapso de 12 a 18 horas de ayuno. El proceso para producir glucógeno a partir de glucosa involucra 3 etapas: la iniciación, la elongación y la ramificación. La iniciación es la producción de UDP-glucosa a partir de glucosa 6-fosfato.
En la elongación se unen unidades de glucosa a la cadena creciente de glucógeno formando enlaces glicosídicos de tipo alfa 1,4. Y en la ramificación se forman enlaces alfa 1,6 para formar las ramas de esta molécula. Entonces veremos cada uno de estos pasos. En el proceso de iniciación, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato por acción de la fosfoglucomutasa. Y en este caso, el grupo fosfato que está en la posición 6 se cambia a la posición 1. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato se va a condensar con una molécula de UTP. En este proceso se forma la UDP glucosa. El UTP es una molécula de energía como el ATP, pero en este caso en lugar de adenina tiene uracilo y esta molécula por acción de la UDP glucosa pirofosforilasa se rompe este enlace formando pirofosfato y este UMP que quedó se une a la glucosa 1-fosfato para formar la UDP glucosa. Aquí tenemos a la uridina, a la ribosa y a su grupo fosfato y y se une al grupo fosfato de la glucosa. El pirofosfato que se liberó al romper este enlace se hidroliza por acción de una pirofosfatasa para formar fosfato inorgánico. Y entonces así se completa la etapa de iniciación. Posteriormente viene la elongación que la lleva a cabo la glucógeno sintasa. Tenemos a la molécula de UDP glucosa y esta glucógeno sintasa lo que hace es romper este enlace para unir a la glucosa a través del carbono 1 al carbono 4 de la cadena creciente. Se forma el enlace alfa 1,4 y la cadena va creciendo y se libera el UDP. En la última etapa, que es la de ramificación, participa lo que se conoce como enzima ramificante, que es una transglicosidasa. Su nombre completo es amilo 1,4,1,6 transglicosilasa. Lo que hace esta enzima es romper un enlace alfa 1,4 y transferir una serie de moléculas de glucosa a la cadena creciente formando un enlace alfa 1,6. Cuando la cadena de glucógeno va creciendo y cuando ya tiene unas 12 o 14 moléculas de glucosa, se cortan los 7 o 6 residuos del extremo y se forma la ramificación. Aquí ya tenemos dos cadenas y entonces sobre estas cadenas va a seguir actuando la glucógeno sintasa, agregando unidades de glucosa y nuevamente cuando vuelve a crecer lo suficiente, nuevamente participa la enzima ramificante para formar las ramificaciones y entonces se va formando esta estructura muy ramificada. Vale la pena mencionar a la glucogenina, que es una proteína que tiene actividad de glicosiltransferasa. Es decir, que esta proteína tiene la capacidad de eh, autoglicosidarse en un residuo de tirosina y esta
proteína va a servir como iniciador para la síntesis de glucógeno. Aquí lo ponemos de manera gráfica. Tenemos a la glucogenina y en la tirosina 194 se va a añadir una glucosa, es decir, se va a glucosidar esta proteína. Se siguen añadiendo moléculas de glucosa, más o menos deben de tener entre 4 o 5 unidades de glucosa y entonces ya puede actuar la glucógeno sintasa y ir agregando monosacáridos, después también entra la enzima ramificante y así es como queda ya formada la partícula de glucógeno. Si podemos, si vemos con más detalle esta molécula, siempre va a tener a la glucogenina en su estructura. Si no está la glucogenina, no se puede iniciar la síntesis de glucógeno, es decir, la glucógeno sintasa no puede unir dos moléculas de glucosa así de la nada. Tiene que tener a la glucogenina ya glucosidada con 4 o 5 unidades de glucosa. Y bueno, en este proceso las enzimas que participan son la glucogenina, la fosfoglucomutasa, la UDP-glucosa pirofosforilasa, la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. La fosfoglucomutasa la, la pongo aquí en azul porque esta también va a participar en la otra ruta metabólica que es la glucogenólisis. Y la glucogenosintasa la marco en rojo porque es la enzima que va a regular este proceso, pero eso lo veremos en una clase posterior. Por el momento es todo. Saludos.